Michael Olise está a punto de batir el récord de más asistencias en una sola temporada en toda la historia del fútbol, superando a Leo Messi. Y el Real Madrid lo sabe, porque según la prensa alemana estaría dispuesto a ficharle por 165 millones de euros. Pero 3 años antes de llegar al Bayern, Olise estaba jugando en la segunda división inglesa. Y antes de eso, con 14 años, le echaron de la cantera del Chelsea, y no fue por falta de talento. Entonces, ¿cómo ha llegado hasta ahí? Para entenderlo, he investigado toda su carrera, desde sus inicios en un pequeño barrio de Londres hasta su explosión en el Bayern de Múnich. Y os puedo asegurar que su historia es una de las más sorprendentes que hemos visto en el canal. Pasó por 3 de las mejores canteras de Inglaterra y ninguna apostó por él. Estuvo 3 años jugando en segunda división, y cuando por fin llegó a la Premier League, tardó 2 temporadas en ser titular indiscutible. Esta es la historia de Michael Olise, el rey de las asistencias. Pero antes de empezar, ¿quién es mejor extremo derecho? ¿Lamine Yamal o Michael Olise? Dejadme vuestra opinión en los comentarios. Mi nombre es Álvaro y esto es Fútbol Mítico. Michael Akpobio Olise nació el 12 de diciembre de 2001 en Hammersmith, un barrio de Londres, pero se crió en Hayes, otro barrio humilde de la ciudad. Su padre Vincent es de origen nigeriano, nació en Nigeria, vivió en Ghana y acabó asentándose en Inglaterra. Su madre es francesa de origen argelino. Y es que esto es importante porque gracias a esta mezcla, Olise puede representar hasta 4 selecciones: Inglaterra, Nigeria, Argelia y Francia. Solo podía elegir una, pero ya veremos esa decisión más adelante. Aunque su padre no fue futbolista profesional, fue la figura clave detrás de toda su carrera. El que tomaba las decisiones, el que elegía los clubes, el que movía los hilos. Y su madre fue quien mantuvo viva la conexión con Francia. Hablaba francés en casa y se aseguró de que tanto Michael como su hermano menor Richard crecieran vinculados a esa cultura. Por cierto, Richard también acabó en la cantera del Chelsea como defensa. El talento en esa casa no era cosa de uno solo. En 2007, con 6 años, Olise empezó a jugar en el Hayes & Gideon United, un club modesto de las ligas inferiores inglesas. Un año después, con 7, ya entrenaba también en la cantera del Arsenal. Algo muy habitual en el fútbol base inglés. Los niños compaginan su equipo de barrio con la academia de un club grande. Y es que ya en esa época era evidente que aquel niño tenía algo diferente. Tanto que llamó la atención de un hombre llamado Sean Conlon. Conlon era un ojeador y agente de talentos que llevaba años rastreando el fútbol base de Londres. Y cuando vio jugar a Olise, no solo lo fichó para su agencia, sino que convenció a su familia de sacarlo tanto del Hayes como del Arsenal para meterlo directamente en la cantera del Chelsea. Su padre Vincent confió en ese ojeador. Y así, en 2009, con apenas 7 años, Michael Olise dejó 2 clubes atrás y cruzó Londres para entrar en una de las mejores academias del mundo. Lo que vino después fueron 7 años que lo marcaron para siempre, para bien y para mal. En la cantera del Chelsea, Olise pasó 7 años. Entró con casi 8 y estuvo allí hasta los 14. Durante esa etapa compartió vestuario y entrenamientos con jugadores increíbles, como Jamal Musiala, que poco después acabaría fichando por el Bayern. Pero en el Chelsea tuvo 2 problemas. El primero, Olise era tan bueno que no veía la necesidad de esforzarse. Las cosas le salían demasiado fáciles y eso le quitaba hambre. El segundo, y quizás más importante, era extremadamente tímido. No hablaba, no socializaba, a veces ni saludaba a sus compañeros. Pero el problema es que esa timidez se confundía constantemente con arrogancia o desinterés, y eso no les gustaba nada a los entrenadores de la academia. Esto acabó escalando y convirtiéndose en un gran problema. Llegó tan lejos que, con 14 años, el Chelsea decidió echarlo. Oficialmente fue una decisión mutua. Tanto el Chelsea como el agente de Olise habían llegado a la conclusión de que lo mejor era que se fuera del club. Pero la realidad era otra. Esa salida pactada no era más que una cortina de humo para proteger al jugador. Y para que os hagáis una idea de cómo tuvo que doler aquello, a su hermano menor, Richard, lo mantuvieron en la academia. Imagínate tener 14 años, que te echen del club donde llevas más de la mitad de tu vida y ver cómo tu hermano pequeño sigue ahí. Tras eso, Conlon intentó recolocarle. Consiguió que el Manchester City le hiciera una prueba de 6 meses, pero el resultado fue el mismo, rechazado otra vez. Aunque en este caso el problema no fue tanto su actitud, sino que Olise seguía viviendo en Londres, y viajar a Manchester todas las semanas era insostenible. De repente se encontró en una situación muy incómoda. 6 meses sin club, sin equipo, sin saber si alguien iba a apostar por él. Durante ese tiempo, Conlon organizaba partidos de exhibición con los talentos de su agencia para que distintos ojeadores pudieran verlos, y Olise dejaba a todos con la boca abierta. Los ojeadores de medio Londres no podían creer lo que estaban viendo, pero aún así ninguna oferta llegaba, hasta que Conlon empezó a mandar DVDs con sus mejores jugadas a todos los clubes que pudo, uno tras otro.
Y finalmente, alguien mordió el anzuelo. El Reading Football Club. Si te está gustando el vídeo, no olvides suscribirte para apoyarnos. Muchas gracias. Olise llegó al Reading en 2017, con 15 años. Un equipo de la Championship, la segunda división inglesa. No era exactamente el plan que tenía en mente, pero el Reading le encontró en su peor momento y le dio algo que ningún otro club le había ofrecido: un camino real hacia el fútbol profesional. Y es que eso cambió todo dentro de su cabeza. Ya no era el niño al que todo le salía fácil, ahora era el chaval al que habían rechazado el Chelsea y el City, y esa rabia la canalizó en una obsesión por mejorar. En julio de 2018 entró oficialmente en el programa de becas de la academia, y menos de un año después, el 12 de marzo de 2019, debutó con el primer equipo con tan solo 17 años, en un partido contra el Leeds. Y aunque el resultado no acompañó en ese partido, bastó para que el club le diera un contrato profesional de 3 años ese mismo verano. Además, durante esa temporada se convirtió en el jugador más joven de la Championship en jugar más de un partido. Pero no penséis que todo fue fácil. Su entrenador, Mark Bowen, se dio cuenta enseguida de un problema. Olise jugaba de manera brillante con balón, pero cuando lo perdía, simplemente caminaba de vuelta como si no fuera asunto suyo. Así que Bowen hizo algo bastante inteligente. Lo mandó de vuelta al equipo sub-23 para que mejorara su trabajo sin balón. Y lo mejor de todo es que funcionó. Sus compañeros empezaron a notar un cambio brutal en su mentalidad. Decían que de repente era el que más trabajaba en los entrenamientos, aunque seguía siendo igual de raro. Y es que empezó a negarse a celebrar los goles. Sus compañeros nunca entendieron por qué. Le preguntaban y no les daba una respuesta. Simplemente marcaba y volvía al centro del campo como si nada hubiera pasado. Esa frialdad, esa actitud de que todo le da igual, hoy en día es su marca registrada. Y justo en esa época llegó una decisión que marcó su carrera para siempre. A pesar de haber nacido y crecido en Londres, Olise nunca jugó para Inglaterra en ninguna categoría, ni una sola vez. Ni Nigeria ni Argelia. Su corazón siempre estuvo en Francia. Y es que, como él mismo ha explicado, no fue un cálculo estratégico, fue algo emocional. Su madre hablaba francés en casa. De niño visitaba Francia con frecuencia, y creció con Zidane y Thierry Henry como ídolos. Para él, representar a Francia era un sueño de toda la vida. Y en mayo de 2019, con apenas 17 años, recibió su primera convocatoria con la selección francesa sub-18 y debutó el 2 de junio contra Qatar. Nigeria lo intentó después, incluyéndolo en una lista de reserva para las eliminatorias de la Copa África, pero Olise nunca se lo planteó. Y volviendo al Reading, su primer gol profesional llegó en septiembre de 2020, una volea contra el Barnsley, y a partir de ahí explotó. En su última temporada con el Reading metió los 7 goles de su carrera allí, y 12 de sus 14 asistencias totales en el club. Era el mejor especialista en balón parado del campeonato, uno de los mejores pasadores y regateadores, y todo eso con 19 años. Para que os hagáis a una idea de la situación en la que estaba Olise en ese momento, en diciembre de 2020 Paolo Maldini, director deportivo del Milan, quiso ficharle, pero su plan era cederlo a un equipo de la Serie B para que se fuera adaptando. Ese plan no tenía demasiado sentido, porque 6 meses después, Olise acabaría jugando en la Premier League. En total se fue del Reading con 73 partidos, 7 goles, 14 asistencias y el premio al mejor jugador joven de la liga, porque el 8 de julio de 2021 el Crystal Palace activó su cláusula de rescisión de casi 10 millones de euros. Michael Olise llegaba a la Premier League. En 2021, Olise se convirtió en el primer fichaje de la era Patrick Vieira como entrenador del Crystal Palace. Pero Vieira no tenía prisa. Olise debutó en septiembre como suplente en una victoria 3-0 contra el Tottenham, y durante los primeros 5 meses apenas le dio más de 10 minutos por partido. Aún así, cada vez que pisaba el campo, pasaban cosas. Contra el Leicester entró con su equipo perdiendo 2-0, y nada más llegar metió un golazo de volea, que lo convirtió en el goleador más joven del Palace en Premier League desde 1998. Pero es que justo después puso un centro que acabó en el empate, impacto al instante. Contra el Arsenal entró y asistió el gol que puso al Palace por delante. Contra el City lo mismo con solo 5 minutos en el campo. Cada 52 minutos jugados dejaba un gol o una asistencia. Costó bastante, pero al final su entrenador no tuvo más remedio que darle la titularidad. En enero de 2022, en la FA Cup contra el Millwall, en uno de los campos más hostiles de Inglaterra, le tiraron una botella desde la grada mientras lanzaba un córner. Pero Olise mantuvo la calma y la apartó de una patada. No entró en provocaciones, siguió jugando y minutos después respondió marcando y asistiendo para la remontada. Estaba empezando a coger ritmo cuando una lesión en el pie lo frenó en seco, y no se recuperó del todo hasta octubre de la temporada siguiente. Y es que esa segunda temporada, la 22-23, fue un ejercicio de paciencia. El Palace iba fatal, solo 4 victorias en 13 partidos. Olise tampoco arrancaba,
A mitad de temporada apenas tenía 2 asistencias y tan solo un gol en el descuento contra el West Ham. Eso sí, fue un golazo desde fuera del área en el minuto 94 que le dio su primera victoria como visitante al Palace. Y su entrevista post partido se hizo famosa porque dijo esto. Just talk us through it. Through what the goal. I think Wolf passed me the ball, shot, scored. Nice and brief. Así de fácil. Pero en enero llegó otro momento importante. Último minuto contra el Manchester United. Falta lejana. Y Olise marcó un golazo. Ese gol les dio el empate, pero Olise, como de costumbre, no celebró. Eso sí, se acabó llevando el premio al mejor gol del mes de la Premier League. A partir de ahí encadenó una racha que transformó la temporada. En abril se convirtió en el jugador más joven de la historia de la Premier League en dar 3 asistencias, sin contar balón parado, en un mismo partido, en una goleada 5-1 contra el Leeds. Y acabó la campaña siendo el primer jugador del Palace en alcanzar las 10 asistencias en una sola temporada de Premier, llegando incluso hasta 11. Al final de la temporada fue elegido el mejor jugador del club. Y aquí llega una de las decisiones más sorprendentes de su carrera. En verano de 2023, el Chelsea activó su cláusula de 35 millones de libras. Pagó el dinero, pero Olise dijo que no. Rechazó al Chelsea, el club que lo había echado con 14 años, y renovó su contrato con el Palace 4 años más. El propio club lo celebró públicamente en redes sociales, dejando bastante claro lo que pensaban del Chelsea. Olise no quiso forzar las cosas, prefirió seguir creciendo donde se sentía importante. La temporada 23-24 empezó con otra lesión, pero cuando volvió transformado. Lo cierto es que hasta entonces había un debate recurrente entre los analistas. Olise era un creador espectacular, pero si quería llegar al siguiente nivel necesitaba goles, y los consiguió. En solo 19 partidos metió 10 goles y dio 6 asistencias, incluyendo un doblete contra el Manchester United. En marzo de 2022 dio el siguiente paso con Francia, debutando con la Sub-21 en una victoria 2-0 contra las Islas Feroe, pero el gran escaparate llegó en verano de 2024, los Juegos Olímpicos de París. Olise lideró el ataque junto a Doué y Mateta. Además, el seleccionador era ni más ni menos que Thierry Henry, su ídolo de la infancia. Olise participó en los 5 partidos como titular, metió 2 goles y repartió 6 asistencias. Francia llegó a la final, donde cayeron contra España y se llevaron la medalla de plata. Olise fue tan decisivo que un mes después Didier Deschamps lo convocó para la selección absoluta. Su debut llegó el 6 de septiembre contra Italia en el Parque de los Príncipes. El sueño que tenía desde niño por fin se había cumplido. Con el Crystal Palace Olise jugó 90 partidos, marcó 16 goles y dio 25 asistencias. El Chelsea lo volvió a intentar. Arsenal, Manchester United y Newcastle también llamaron a su puerta, pero Olise tenía claro a dónde quería ir. Y en julio de 2024, el Bayern de Múnich pagó 60 millones de euros por él. Olise se reencontraba con su compañero de la cantera del Chelsea, Jamal Musiala, y esta vez iba a un sitio donde tenía que ganar. El 7 de julio de 2024, el Bayern de Múnich hizo oficial el fichaje de Michael Olise por 60 millones de euros, 5 años de contrato, y para que entendáis el contexto, el Bayern venía de una de las temporadas más decepcionantes de la última década, sin Bundesliga, sin Champions, sin nada. Habían renovado la dirección deportiva, habían puesto a Vincent Kompany como entrenador, y necesitaban un fichaje que marcara el inicio de una nueva etapa. Y ese fichaje fue Olise. La presión era máxima, pero a él le daba igual, porque en su debut, el 16 de agosto en la Copa de Alemania, entró como suplente y a los 2 minutos ya había asistido el gol de Kingsley Coman. El 14 de septiembre marcó su primer gol en Bundesliga, y 3 días después, en Champions, su primer doblete. Y al partido siguiente hizo lo que muchos consideran la mejor actuación individual de toda la temporada en la liga alemana. 2 goles y 2 asistencias en un 5-0 contra el Werder Bremen. Hacía lo que quería con la defensa rival, no había manera de pararle. Y es que hay un detalle que dice mucho sobre cómo es Michael Olise. A día de hoy no tiene contrato de patrocinio con ninguna marca de botas, ninguna. Juega con Nike pero sin acuerdo comercial, y no es porque no lo hayan ofrecido, es porque no le interesa. En un deporte donde los jugadores firman contratos millonarios con marcas antes de debutar como profesionales, Olise simplemente pasa. Imaginaos la cantidad de dinero que tiene que estar rechazando a alguien con su perfil. A finales de octubre ya estaba metiendo goles de falta, y entonces llegó un momento clave. Harry Kane se lesionó contra el Dortmund. ¿Y quién dio la cara? Olise. Y en los 5 partidos que Kane se perdió, Olise acumuló 5 participaciones de gol. Con 22 años se convirtió en el jugador más joven de la historia del Bayern en conseguir 3 participaciones de gol en un partido de Champions League. Y es que cuando ya parecía que no podía dar más, Musiala también cayó lesionado.
justo cuando el Bayern necesitaba cerrar una ventaja de 6 puntos para recuperar la Bundesliga. Y otra vez, Olis dio un paso adelante. 4 goles y 5 asistencias en los últimos 5 partidos de liga. El título estaba asegurado. Primera temporada en el Bayern, 55 partidos, 20 goles y 20 asistencias. Máximo asistente de la Bundesliga con 15 pases de gol, casi el doble de ocasiones creadas que el segundo. Más participaciones de gol cada 90 minutos que cualquier otro extremo de Europa. Premio al mejor jugador joven de la Bundesliga. Y algunas fuentes oficiales lo calificaron como la mejor temporada de debut en la historia del campeonato. Pero lo que está haciendo en la 25-26 es todavía mejor. No estamos hablando de un jugador que simplemente está rindiendo bien. Estamos hablando de que en las 5 grandes ligas europeas nadie ha participado en más goles que él esta temporada. Su sociedad con Luis Díaz en la banda contraria ha llevado a muchos a compararlos con Robben y Ribéry, la pareja de extremos que definió una época en el Bayern. Y si le sumas a Harry Kane, el tridente que forman estos tres lleva más de 128 participaciones de gol. Para que os hagáis una idea, solo la MSN del Barcelona hizo más a estas alturas de la temporada. Literalmente están compitiendo con el tridente más goleador de la historia. Pero hay otro dato que me parece muy revelador: su participación en Champions. En octavos contra el Atalanta metió 2 goles y una asistencia en una victoria 6-1 a domicilio. Y en los cuartos de final, fue al Bernabéu y lo volvió a hacer. Le hizo la vida imposible a Álvaro Carreras, tiró varias veces y a los 20 segundos de la segunda parte dio una asistencia a Kane para poner el 2-0. Finalmente el Bayern ganó 2-1 al Real Madrid en casa, algo que no habían hecho desde hacía 25 años. Con esa asistencia Olis llegó a las 29, siguiendo el conteo de Transfermarkt. Y es que con ese mismo criterio, el récord actual lo tiene Messi con 32. Olis está a nada de conseguir batirlo. Y eso que aún quedan casi 2 meses de temporada. ¿Os acordáis de cuando Olis no quería bajar a defender y le mandaron al sub-23 para enseñarle una lección? Pues contra el Real Madrid fue el tercer jugador que más kilómetros recorrió de todo el partido, solo por detrás del doble pivote del Bayern. Parece que la lección se le quedó bien grabada. Hasta la fecha en el Bayern lleva 36 goles y 52 asistencias. Bundesliga y Supercopa de Alemania en la vitrina, y la sensación de que esto no ha hecho más que empezar. Y es que si hay algo que me llevo después de investigar la carrera de Michael Olis, es que nada de esto estaba escrito. El talento lo tenía con 7 años, y eso no evitó que lo rechazaran una y otra vez. Lo que marcó la diferencia fue el reading, aprender a trabajar, a competir, a convertir la frustración en gasolina. Sin esos años en segunda división, probablemente no estaríamos hablando de él hoy. Y lo mejor es que con 24 años, lo normal es que todavía tenga por delante las mejores temporadas de su carrera. Si sigue a este nivel, no estamos hablando solo de uno de los mejores extremos del momento. Estamos hablando de un candidato real al Balón de Oro. Y si los rumores sobre el interés del Madrid se confirman, el niño al que echaron del Chelsea con 14 años podría acabar jugando en el Bernabéu por 165 millones de euros. Si te ha gustado este vídeo, tienes que ver el de Lamine Yamal, porque vi 127 partidos de su carrera, y cuando lo veas sabrás quién de los dos es el mejor extremo en la actualidad. Así que ya sabes, no olvides suscribirte para más vídeos de fútbol mítico. ¡Hasta la próxima!